Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Hoy vamos a hablar de la guardia y custodia compartida y mujeres en situación de violencia de género, y para ello tenemos dos asesoras jurídicas de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que son por un lado Tibisay Peñate. Muy buenos días, Tibisay. Hola, buenos días. Y junto a Tibisay también está Mercedes Suárez. Muy buenos días, Mercedes. Hola, bienvenida. buenos días. Bienvenida a ambas. Ellas son asesoras jurídicas del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, subvencionado por el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria. Casi no acabo. Casi no acabo con el nombre, pero está bien. Empezamos. ¿Qué derechos tienen las mujeres víctimas de violencia de género, Tibisay? Bueno, buenos días. Hablando de los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género y que están contempladas en la Ley Integral de Protección a Mujeres Víctimas, que se promulgó en 2004, en diciembre del 2004, habla de que las mujeres víctimas tienen derecho a la información, tienen derecho a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica inmediata, unos derechos laborales y de seguridad social y también económicos, que son las ayudas sociales, las ayudas económicas. Todos los derechos, por supuesto, son importantes, pero a mí me gustaría recalcar mucho sobre el derecho de información que tienen las víctimas, pues asociaciones como nosotras, igual que la red de recursos especializados, tienen unas oficinas destinadas a estos, compuestas por un equipo multidisciplinar, porque la atención siempre tiene que ser integral. Y por supuesto, dentro de esa atención integral, que es social, psicológica y jurídica, está la jurídica, donde se le informa sobre los derechos, los pasos a seguir. Y cuando llega una mujer al centro de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, ¿cuál es el primer paso que dan? ¿Hablan con ustedes o con la trabajadora social? ¿Cuál es el...? Hombre, inicialmente cuando la mujer se dirige a una oficina como la nuestra o similar, que asesora e informa, la acogida la suele hacer la trabajadora social, que es quien hace una primera valoración de su situación, de la situación personal que plantea, independientemente pues que la tenga detectada, que no la tenga, o un poco valora lo que es su unidad y su mundo, su realidad. Una vez la trabajadora social valora su situación personal, pues ya inmediatamente o la deriva a la psicóloga para apoyo psicológico. Muchas veces estas mujeres acuden a esta oficina cuando ya se encuentran en última instancia con la crisis o con la situación ya que les ahoga, efectivamente. Entonces, en muchas ocasiones tienen que pasar primero con la psicóloga para que un poco logre una estabilidad, valore un poco también con ella su situación, sobre todo en cuanto a la unidad familiar, porque muchas veces les provoca más sufrimiento la propia situación de los hijos que de ella misma, a pesar de que es la principal víctima en estas situaciones, ¿vale? Entonces ya posteriormente, una vez un poco se estabiliza emocionalmente, ya pasa con la asesora jurídica, que intentamos pues darle el abanico, ¿vale?, de posibilidades con las que se puede encontrar también, dependiendo siempre. Es fundamental que hablemos de las circunstancias personales de cada caso concreto, ¿vale? Porque muchas veces tendemos a generalizar. Parece que los textos todo se generaliza como si no fueran personas concretas y determinadas, sino abstractas. No, cada uno tiene una situación personal que es diferente a la de todas las demás, ¿vale? En ese sentido, pues nos ocupamos de lo que plantea la señora y de sus necesidades, que igual son de protección, igual son de tramitación, de prestaciones únicamente económicas. A veces la situación económica pues les impide tomar otras decisiones, pero que además por lo menos que ya manejen la información. Sí. Una vez informada... Y esa información, perdona Mercedes, gratuita. Gratuita, por supuesto, sí. Es que si no también se les limitaría el derecho al acceso a la información, porque volvemos otra vez a que los recursos no pueden impedir el derecho a la información de cualquier mujer víctima de violencia de género, o que incluso se acerque a las oficinas a recabar información, pues porque tiene una situación cercana en la que detecta una posible violencia de género, o para incluso situarse, porque muchas veces desconocemos, solemos identificar en general también, y bueno, y no debo pecar yo en estas generalidades, pero solemos identificar violencia de género con violencia física.
La violencia psíquica, además de que es más difícil de acreditar, también es más difícil de detectar por la propia víctima, que se va viendo sometida progresivamente pues a un control, por llamarle de algún modo, que no detecta. ¿Y por qué llega tan tarde la mujer? Porque a lo mejor piensa que es culpa de ella, realmente. ¿Por qué a veces llega tan tarde a ustedes, a los servicios de información? Es que dependiendo, muchas veces, la mayoría de las veces por lo menos, nosotros trabajamos en 2 oficinas. Mercedes trabaja en la oficina de asistencia que es para momentos de crisis. Yo trabajo en otra oficina que es con cita previa. Entonces, cuando llegan a la oficina, por lo general es porque ha ocurrido un episodio de violencia. Entonces, están en ese momento. ¿Qué pasa? Que es verdad que muchas de ellas no detectan que son víctimas de violencia de género, o lo justifican, lo minimizan, sienten vergüenza, sienten culpabilidad. Y entonces, cuando llegan allí, se les da la información acerca de los derechos que le asisten como víctima de violencia de género. Muchísimas de ellas deciden no denunciar e intentar solventar la situación mediante un procedimiento de divorcio, de separación, de guardia y custodia, porque creen que así se va a acabar la situación de violencia. Entonces, claro, las mujeres acuden con ese momento de crisis, que por eso muchas veces la ve la psicóloga, y a medida que se le van haciendo preguntas, que se les va devolviendo lo que ellas dicen, pues se percatan de que realmente hay una situación anómala que ellas están padeciendo y que no es lo normal, que es violencia, y sobre todo la psicológica, porque esas son la biológica. La psicológica es insultos, aislamiento, control, vejaciones, hasta por omisión, o sea, no hablarles, no dispensarles, no poder tener acceso al dinero, por ejemplo, o no dispensarle aquellos alimentos que son necesarios. Entonces, todo eso en su conjunto es lo que se identifica como la violencia psicológica. Supongo que con la crisis también se han agravado los casos de violencia de género debido a que la mujer, pues a lo mejor no trabaja, y realmente se han agravado estas situaciones, estos episodios de violencia. Hombre, la situación económica siempre es un agravante, pero en este tipo de vamos a llamar situaciones, para describirlas de algún modo, pues realmente no es condicionante, porque independientemente de la situación económica que ha padecido siempre, aun cuando la situación real de la unidad familiar es de solvencia, porque tendemos un poco a identificar violencia de género con los estratos, por llamarle de algún modo, más bajos de la sociedad. Y no hay nada más alejado de la realidad. No hay un perfil, entonces. No hay un perfil, porque nosotros siempre además queremos hacer hincapié, y es importantísimo que no se pierda de vista, el que cada situación es concreta, importante y determinante para trabajar, sobre todo las profesionales. Porque siempre, además, siempre intentamos identificar violencia de género con estratos más bajos de la sociedad, o sin recursos, o identificarlo con precariedad, ¿vale? Y no es precariedad, estratos pues solventes de esta sociedad de la que nos ha tocado vivir, padecen violencia de género, además de un modo brutal, porque no la detectan, intentan no hacerla pública, con lo cual además la situación todavía se complica más a la hora de trabajarla. Porque estas situaciones, no olvidemos que se inician siempre en la intimidad, son situaciones que parece que es de nuestro bagaje privado. La ley intentó un poco pues trabajarlas como situaciones y delitos públicos, pero la sociedad sigue entendiendo culturalmente, y a los hechos me remito, sigue entendiendo que son situaciones privadas del entorno familiar, de la unidad familiar. No nos olvidemos, hace unos años, la publicidad que teníamos, que era que el vecino subía a la televisión cuando oía la situación de la puerta de al lado, y es muy expresiva de la realidad que estamos viviendo, por mucho que intentemos hacerla pública, y que es un delito perseguible de oficio, Claro, que realmente, a colación con lo que dice Mercedes, no es la situación económica la que genera esa violencia, ni el alcohol, ni las drogas.
pertenece y es debido a otras cosas, a una sociedad que estructuralmente, como dice Mercedes, pues un poco avala esa situación por los mandatos, por los valores que se transmiten, por, como dice, por ejemplo, Mercedes, pues la misma familia. ¿Cuánta familia una mujer se acerca a algún familiar, una madre o hermano, lo que sea, y le dicen que bueno, que aguante, que tampoco es malo, que minimizan la situación? Pero no es la causa, no es la definitivamente causa. No. Quería comentarles qué medidas se pueden solicitar en un procedimiento de violencia de género, entonces. A ver, queremos también hacer hincapié en este sentido, en que todo el mundo maneja un poco el concepto, a pesar de que desconocemos en general también el contenido. Se maneja por la sociedad el concepto principalmente de orden de alejamiento. Parece que es la medida más llamativa y que un poco se ha difundido con más generalidad, o en el caso de ser más llamativa, pero lo que la víctima necesita es alcanzar una situación de seguridad, ¿vale? Porque en ese momento se encuentra desprotegida, desamparada. Cuando detecta la situación o resulta que es víctima de un episodio de violencia y acude pues a tomar las primeras medidas, sean de información o sean de acudir a la policía, centro de salud. Son casi las administraciones más cercanas en este sentido, porque son las que tenemos como o el facultativo, el médico de familia que nos atiende habitualmente y le vamos a contar la situación, o al policía para que nos proteja. Bueno, la orden de protección es pues la medida fundamental en este sentido que ha de pedir la víctima de violencia, sea ante las administraciones sanitarias, que también se puede pedir. Muchas veces identificamos la solicitud de protección únicamente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nada más lejos, en cualquier centro de salud se puede solicitar una medida de protección. Se debe activar inmediatamente el protocolo 112, dispositivo de emergencia, e informar a la señora, incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad a través del 112, del Servicio de Coordinación de Emergencia, pues se activará a su vez pues la medida que sea necesaria, sea policial, sea judicial, fiscalía, etcétera, cualquier operativo que sea necesario, incluida la protección propiamente dicha física de la víctima, a medio de trasladarla a una vivienda de acogida, ¿vale? En este sentido, la orden de protección, por no perder la línea de la medida fundamental, lleva consigo unas medidas penales, ¿vale?, que es la orden de alejamiento, que un poco es la más conocida, y también unas medidas civiles que son fundamentales y que además se detecta por parte del Consejo General, del Observatorio de Violencia. Se detecta que en un altísimo porcentaje, pero además hablamos como del 90% de las solicitudes, no se piden medidas civiles. ¿Vale? Las consecuencias son tremendas para la víctima, porque se ve alejada de su agresor, con lo cual ha logrado pues un escalón de seguridad importante, pero se ve pues sin medidas reguladoras pues de su unidad en cuanto a los hijos, en cuanto a la atribución de la vivienda, en cuanto a una pensión de alimentos, fundamental en casi todas las ocasiones para tomar la propia decisión. A veces la decisión se solapa por la falta de recursos o de apoyo posterior en cuanto a las medidas familiares y sociales. Claro, que es muy importante resaltar que son los derechos, el derecho a solicitar una orden de protección, no solamente el alejamiento, sino aquellas medidas civiles, porque claro, en la práctica una mujer presenta una denuncia o llega a la comisaría, vamos a poner el ejemplo, y siempre le ofrecen por el protocolo de actuación que si solicita una orden de protección, decir que sí, pero una vez que está ya en los juzgados, que está asistida debidamente por su abogado o su abogada, debe insistir porque es su derecho de solicitar las medidas civiles. ¿Qué pasa? Que la orden de protección
se procede en los casos que sea así, porque cada caso, como dice Mercedes, es concreto, a la detención del supuesto agresor para ponerlo a disposición judicial, y después la víctima tiene que ir al juzgado de violencia a prestar declaración, y ya dependiendo allí pues será un procedimiento u otro procedimiento, depende de los hechos que hayan sido denunciados. Pues entonces en ese momento es cuando la víctima tiene que insistir en solicitar a su abogado o abogada que pida unas medidas civiles. ¿De qué vale muchas veces? Poniendo el caso de una señora que dependa económicamente, por ejemplo, del supuesto agresor, pues se dicta la orden de alejamiento, no se puede comunicar, no puede ir a su residencia, no le puede mandar mensajes ni por medio de nada, se queda en su casa con sus hijos o hijas, no tiene dinero para alimentarlos porque no se ha fijado una pensión alimenticia, hay que esperar que se inicie el correspondiente procedimiento de divorcio, separación o guardia y custodia, que eso es más largo en el tiempo para que se dicten estas medidas. Sin embargo, si se piden dentro de la orden de protección, es inmediato. ¿Se acuerdan? Esas medidas civiles que van a estar vigentes durante 30 días para que se inicie el correspondiente procedimiento de divorcio, separación o guardia y custodia. Y aún así se pueden prorrogar por 30 días más. Pero claro, entonces en ese sentido, y eso también es una protección, no solamente es la protección a la integridad física, también es una protección importante, por eso están dentro de esta orden de protección. Entonces es importantísimo resaltar el derecho que tienen las víctimas, no solamente de pedir el alejamiento, sino las medidas civiles. Es primordial en los acompañamientos que nosotras muchas veces hacemos, porque nosotras también, además de informar y asesorar, hacemos acompañamientos bien a los juzgados de violencia para un poquito informarles, estar informándoles todo el tiempo cuáles son sus derechos. Siempre estamos pendientes de las medidas civiles porque es verdad que muchas veces no se acuerdan, no se toman estas medidas, y la situación para las mujeres, dependiendo de sus circunstancias, es bastante grave. La información por eso es primordial, porque el procedimiento se ha intentado garantizar la seguridad de la víctima dotando de un procedimiento inmediato, lo que es, pues la verdad que un avance increíble, porque en el plazo no superior a 72 horas, una vez interpuesta la denuncia o solicitada la medida de protección, la víctima se ve inmersa en un procedimiento en el que se recaban todos los datos, inmediatamente se le asiste de letrado que la informe y la asesore debidamente, etcétera. Su situación se va a tramitar inmediatamente en el juzgado especializado de violencia en un plazo inmediato, con lo cual la víctima de este sufrimiento y de esta, casi yo siempre le suelo decir, es una película en la que se ve inmersa, con muchos acontecimientos que además se suceden de una forma brutal, ¿vale? Es importante la información, porque las decisiones, claro, el procedimiento garantiza la atención inmediata y la resolución, por lo menos provisionalmente de forma inmediata, dependiendo de los casos, ¿vale? Pero por lo menos una respuesta inmediata en un plazo no superior a 72 horas, pero en ese sentido después, pues carece de la atención o del tiempo necesario para que la víctima, muchas veces si la víctima no está informada, se le pasan el momento de solicitar, pues ya sea la orden de protección con las medidas civiles o cualquier otra medida que igual en su situación sí que es necesaria, como recuperar, a lo mejor ha salido del domicilio, pues prácticamente con las llaves y la documentación, en ocasiones siquiera con eso, si el episodio de violencia ha sido muy grave, ¿vale? Incluso en ocasiones deja atrás a sus propios hijos, pues incluso tomar las medidas de aseguramiento para volver a estar con sus hijos o sus enseres personales si decide no volver al domicilio. En muchas ocasiones incluso pues la víctima, y sobre todo en Canarias, habitualmente nos acercamos a la familia pues de origen, sea paterna o materna. Muchas veces la víctima pues renuncia incluso a continuar viviendo en el domicilio familiar
porque hay otros condicionantes que la envuelven. Entonces, todo ese tipo de medidas que parece que no existen y que jurídicamente pues no están establecidas como tales, es importante que en ese momento la víctima maneje esa información y que pueda solicitar incluso ser acompañada por una dotación de la policía que asegure su protección, pues para recoger a sus hijos o retirar sus enseres personales si ha decidido abandonar el domicilio. Claro, es que poniéndonos en el momento, dicen que aquellas mujeres que denuncian, la mayoría han tenido al menos 5 años de maltrato por lo mínimo psicológico, mínimo 5 años. Entonces, cuando ya se produce ese momento, esa agresión puntual, en el sentido de que ya ella no puede más poner la denuncia, decide que está cansada de toda esa violencia padecida, está cansada de haber ido a una comisaría a poner una denuncia, que por lo general la toma de declaración y recoger la denuncia es larga porque tiene unos pasos que seguir y todo. Después se está viendo que a quien ha denunciado a su pareja o expareja o marido o el padre de sus hijos, los sentimientos de culpabilidad, no sabe muy bien qué hacer, está en un estado de confusión, cansada, entonces está allí y de repente se encuentra que hay unas habitaciones muy pequeñas dentro de los juzgados de violencia, que parece que esto ya se va a solucionar y se va a poner un sitio más adecuado cuando nos mudemos a los otros juzgados, pero se encuentra allí junto con otras víctimas, cada una con su problema, encerrada, con un cartel que dice víctima, llega el abogado o abogada, que por lo general en la práctica llega en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Que no tiene casi tiempo de hablar con ella está toda confundida, ya la pasan, no sabe ni quién es el juez o la jueza o el fiscal, no sabe nada, está totalmente desamparada, porque es en ese momento hay que hacer eco de la situación emocional y psicológica que está padeciendo ella. No es lo mismo que ir a una administración pública a presentar una reclamación, algo más serio. No, y que es su vida. Entonces, siempre, yo pienso que siempre hay que tener en cuenta, y sobre todo por los agentes que estamos alrededor de esa señora, sea en los juzgados o abogadas del turno de oficio, que nunca debemos olvidar eso, que es la situación, que es su vida y que es lo que ella está padeciendo, lo que ella está sufriendo. Ella es la que tiene los miedos, la inseguridad y los sentimientos de culpabilidad. Entonces hay que escucharla, hay que arroparla en el sentido de darle un poco de seguridad en cuanto a cuáles son sus derechos y cómo debe solicitarlos, para que un poco esto camine Volvemos un poco, y perdona, Tibi, que te interrumpa, a reiterar, aunque sea pesadísimo, el derecho a la información. Sí. En el procedimiento penal, el procedimiento penal general, la víctima es espectadora de ese procedimiento. Siquiera se le asigna abogado, en este caso del turno de oficio particular, hasta que termina el trámite de instrucción, o sea, se recaban todas las pruebas, las declaraciones. A la víctima no se le informa. La víctima está en un estado, pues ella no es la actora de ese procedimiento. Sin embargo, en el procedimiento de violencia de género, la víctima debe ser la protagonista de esta situación y además se le debe tratar así, como protagonista. Son sus necesidades lo que intentamos un poco cubrir en la medida de las posibilidades y de los recursos y de las herramientas que tenemos, pero la víctima como protagonista de esta situación. El procedimiento está encaminado a darle a la víctima un estado de seguridad mínimo, al menos, y dentro de las posibilidades y los recursos, pero es ella quien va o quien debe tomar decisiones a medida que el procedimiento va avanzando. Para eso tiene que manejar de forma imprescindible la información, porque si ella no sabe que puede solicitar unas medidas civiles, es imposible que las solicite. Claro. Porque cuando acudimos a un procedimiento de este tipo, además de que estamos ennubadas, absolutamente, incluso las técnicas que manejamos la información, que también se nos han presentado varias experiencias, y resulta que manejando la información, abogadas, manejando la información,
estamos en un estado de omnubencia, o sea, no sabemos las decisiones que tenemos que tomar, la tensión nos ciega. Entonces, pues mujeres que no manejan este tipo de términos, pues ya no digamos, hay que estar encima de ellas siempre recordándoles las posibilidades que tienen, porque luego cuando salgan del juzgado se van a volver a encontrar con su situación. Muchas veces incluso pues se les hace muy cuesta arriba, casi les resulta más fácil, manifiestan en muchas ocasiones, con seguir en su situación de violencia que ya para ellas está normalizada y tienen controlada de algún modo, porque ya controlan al agresor, supuestamente el tipo de violencia les resulta más cómodo en muchas ocasiones no romper. Por eso además muchas veces después de recabar la información deciden no denunciar, en muchas ocasiones hasta que vuelva a ocurrir un episodio grave, o sea, y además de años, o sea, estamos hablando de situaciones largas en el tiempo. ¿Y por qué retiran la denuncia? ¿Por la dependencia económica? No, no solamente por eso. Es que por lo general, como estábamos diciendo antes, cuando se va a denunciar es porque ha habido una explosión de esa violencia. Pero claro, después de esto, y como bien lo dice el ciclo de la violencia, viene por parte del supuesto agresor, el arrepentimiento, y no lo voy a hacer más, esa esperanza de cambio que tiene esa mujer y que cree en ese momento él, hace que retire la denuncia, bueno, que se acoja a su derecho a no declarar en contra de él, por ejemplo, porque retirar la denuncia, que se habla mucho de eso, en realidad la denuncia no es que la pueda retirar, porque como es perseguible de oficio, claro, sigue el Ministerio Fiscal, tiene la obligación de continuar. ¿Qué pasa? Que claro, legalmente, si no tienes la declaración de la víctima, que por lo general a veces es la única prueba que se tiene, pues se quedan sin esos elementos objetivos y subjetivos para poder condenar o por falta o por el delito que sea. Emocionalmente la víctima se encuentra en una situación de desamparo tan absoluto que cree que no va a ser capaz de romper con esa situación y además crear una nueva, mejor, no cree que sea capaz de hacer eso. Entonces en muchas ocasiones se retira y adopta la medida que para ella es más cómoda o menos lesiva. A mí me gusta mucho usar ese término. Ella cree que las medidas civiles, en general, el procedimiento civil de divorcio, que muchas veces tampoco acomete y que un poco es su expectativa de salida de esa situación, es menos lesivo para la unidad familiar. No olvidemos que cuando hay hijos e hijas, la situación se complica muchísimo, porque estamos hablando de que además estamos acusando de algo que es real, pero que es íntimo. Al mismo tiempo estamos acusando al padre de nuestros hijos e hijas, y claro, lo estamos poniendo en la palestra y nos sentimos nuevamente culpables, además de reclamar que esa situación se acabe. Entonces, en muchas ocasiones la salida a ese mundo en el que se encuentran es intentar volver a normalizar la vida por medio de la vía civil, para evitar pues que el apoyo familiar de ascendientes y de descendientes no se pierda, porque muchas veces a la mujer se le recrimina además que intente romper esa situación. Claro, y también en muchísimas ocasiones la denuncia es como es una advertencia, pero realmente no quieren que el procedimiento siga, no quieren, no buscan una condena. Perdona que te interrumpa, Tibisay. Es llamativo el elevadísimo, por tercera vez, número de mujeres que acuden a la oficina solicitándonos como si fuera paternalmente una tutela de que, oye, y ustedes no pueden llamar y decirle a él que, o sea, que como siga así, de verdad que puedo denunciar y puede ocurrir todo esto, hay un sistema de protección, ustedes esto no lo pueden hacer. O cuando llegan al juzgado, decirle al juez o a la jueza, yo no quiero seguir adelante ni que lo condenen. Ustedes como letrada, o sea, como letradas asesoras jurídicas, llamar al agresor, al agresor como protegiendo a la víctima, pero sin iniciar
ese procedimiento para darle un advertirle. susto, para advertirle, para Oye, darle un escarmiento para que cambie, porque la esperanza siempre está en el cambio, siempre está en el cambio. Pero no va a cambiar. Hombre, la expectativa de la víctima siempre es que se produzca ese cambio. ¿Sabes? Entonces siempre, muchas veces... ¿El cambio con qué? Con los cursos estos de reciclaje, no sé cómo los quiere llamar. Estos cursos de reeducación... Para evitar ir a la cárcel realmente, porque ellos van a la cárcel, ¿no? Bueno, de hecho... Aquí en Canarias tenemos un caso de que ha ido a la cárcel. Sí, pero Sí, hay pero- pocos casos, sí. pero los cursos estos de reeducación, por llamarle de algún modo, que al principio se intentaron instaurar y que además la ley contempla... Sí. Prácticamente No dieron dieron resultado, resultado no. porque es que estamos hablando de unos patrones educacionales, Claro. pero que tenemos que iniciar en la Desde educación pequeño, infantil, desde por no pequeño. decir, bueno, por supuesto en los domicilios, vamos, principalmente, pero ya desde el punto de vista de la administración, desde la educación infantil, educar en igualdad y transmitir Valores otros de patrones de igualdad. conducta. Otros valores. Efectivamente, entonces cuando tú a un agresor que además ya ha estado ejerciendo esta conducta probablemente desde su adolescencia o incluso antes con respecto a sus madres, Y que la han tampoco visto. perdamos de vista Que la ha visto, el tema de los claro. hijos ahora, hijos emperadores y todo Sí. esto que también está muy... Entonces, ha estado ejerciendo ese tipo de patrón igual desde la adolescencia con sus compañeras de colegio. Cuando es denunciado, a lo mejor con 25, con 30, con 50 años, ¿realmente sirven de algo los cursos Claro. de reeducación o de nuevos? No, porque realmente el interés, el que detecta que la conducta es anómala, no es el agresor, no lo olvidemos, es la víctima que denuncia, es el juzgado que condena. Entonces, cuando estos cursos, y si son impuestos, pues Sí, ya no digamos, no digamos. no sirven para nada realmente. Entonces, los pasos que debe dar una mujer si quiere denunciar, primero sería información, centro de salud y comisaría. Los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y tanto la Fiscalía como los jueces o abogados han tenido una preparación, están preparados o realmente hay un déficit de formación específica en este caso de violencia de género. Ustedes sí, yo hablo de a nivel general, lo que ustedes ven en la calle, si percibe, La ley establece. una formación por integral supuesto, sobre ese formación tema. especializada, sí, tanto para los jueces o juezas de los juzgados como para los agentes judiciales, para todas las personas que trabajan en el juzgado. Y también para los abogados y abogadas que están en una lista y que son llamados desde esa lista para asistir a las víctimas de violencia Porque hay un de juzgado en género. la forma de Gran Canaria específico para Dos, violencia. en este momento hay dos. Hay dos. Específico para atender Violencia las de género. situaciones, estamos hablando de situaciones específicas y muy especiales por la tramitación inmediata, porque se distingue totalmente de las situaciones penales generales en las que no existe una situación, porque aquí lo que distingue Y tiene realmente competencias penales estos y delitos civiles. es que se trata de una situación en la que hay una relación de afectividad que es fundamental. No es lo mismo que una amenaza, una lesión o cualquier otro tipo de delito penal se produzca entre ajenos. ¿Sabes? Es fundamental que haya una relación, porque la relación de afectividad también es una relación de dependencia, en cierto modo. Y que sea una agresión física, verbal o amenaza de un hombre hacia una mujer en una relación de pareja, expareja, marido, que sea de afinidad, que sea de relación de pareja y siempre de un hombre hacia una mujer. Otro tema importante, Mercedes, Tibisay, el tema de los hijos, esas víctimas invisibles, que a veces cuando se habla de casos de violencia de género no se nombra para nada esos niños que quedan cuando la víctima, la mujer desgraciadamente fallece y están esas víctimas ahí. El tema de la custodia compartida. ¿Qué es la custodia compartida? Porque oímos hablar en los medios de comunicación custodia compartida y realmente no tenemos ni la más remota idea de lo que es. En este sentido, hablamos siempre del beneficio de los hijos, como tú bien decías, lo primordial es el beneficio de los hijos. Entonces, a nosotros no nos gusta hablar, y pues a los técnicos en general yo entiendo que es así, del término custodia compartida. Primero porque, ¿qué significa custodia compartida? Repartir los tiempos con los hijos al 50%, como si fuera un salario. Eso significa custodia compartida para la sociedad.
No, porque dependiendo de las circunstancias de cada progenitor, de las habilidades que tengan incluso, porque en muchas ocasiones pues la custodia compartida realmente no es lo que esa familia o esos progenitores, padre y madre, en general también padre y madre necesitan, porque igual tampoco están de acuerdo en compartir al 50% los tiempos. Primero porque las circunstancias laborales y personales no se lo permiten. Estamos hablando de un corte de imposición de custodia compartida. Además, aquí yo quiero resaltar de manera importante que volvemos a entrar en un nuevo conflicto, porque el término custodia compartida se está utilizando en contraposición, y quiero resaltar importantemente esto, en contraposición al término custodia exclusiva, pero refiriéndose únicamente a custodia exclusiva con respecto a las madres. También hay custodias exclusivas con respecto a los padres, estamos en el 2012, aunque no son públicos, pero los juzgados de familia y principalmente aquí en el Partido Judicial de Las Palmas se están estableciendo sin ningún tipo de cortapisa, ¿vale? Entonces, es lamentable que nuevamente se esté utilizando como bandera de conflicto entre sexos, y es lamentable el término custodia compartida sin transmitir lo que significa custodia compartida como oposición al término custodia exclusiva materna, que no se añade, pero que se encuentra en la percepción de la sociedad. Es importante que la custodia esté en función del beneficio de los hijos, que hasta ahora las cuidadoras principales, también de forma educacional, han sido las mujeres en general, que las mujeres están intentando incorporarse al mercado laboral, que son proclives a que se repartan tiempos, pero tiempos proporcionales a las habilidades de cada uno y a las necesidades de esos niños. No al 50% como si esto fuera el salario mínimo interprofesional y se establece en ese 50%, porque eso tampoco es igualdad. Claro, es que es el reparto del tiempo como bien dice Mercedes, pero realmente la custodia compartida está basada en los conceptos de corresponsabilidad y coparentalidad. Entonces, esos dos conceptos donde padre y madre son corresponsables en la educación y atención a los y las menores. ¿Qué pasa? Que en una situación de ruptura o de crisis matrimonial, cuando ya va a ocurrir una separación, un divorcio, y viendo el beneficio del menor o de la menor, ¿con quién van a estar mejor esos niños y esas niñas? Pues con aquella persona que hayan tenido de referencia en el cuidado, con aquella persona que ha estado pendiente de sus comidas, que los lleva al médico para ver las vacunas que les toca, que se fija por las rutinas, porque se bañen, porque se acuesten a determinada hora, porque hagan los deberes, porque es eso en la práctica. Entonces, si padre y madre han ejercido esa corresponsabilidad y han estado implicados igualmente en el ejercicio de la paternidad y de la maternidad, responsablemente, no cabe duda que para un menor o una menor es buenísimo que comparta igual los mismos tiempos con el padre y con la madre, pero cuando no es así, sino que es que el menor tiene de referencia bien al padre o bien a la madre, que por lo general, y como dice Mercedes, tradicionalmente ha sido la madre, no me parece a mí apropiado que mediante una ley se intente hacer a un padre que se responsabilice a partir de ese momento de lo que no ha hecho antes, o de una madre, que también hay casos así. Entonces, la coparentalidad y la corresponsabilidad son los conceptos en los que se basa esa custodia compartida, y que no son conceptos nuevos ni que vienen ahora, ya que hablan de la reforma. Esos conceptos están ya recogidos en el artículo 68 del Código Civil a través de la última reforma del 2005. O sea que tenemos 7 años con esos conceptos y que obligan a los deberes de padre y madre a hacerse corresponsables en la educación y atención. Aquí es fundamental la educación, claro, y la asunción de la responsabilidad compartida. Claro, es que son 7 años, y en 7 años, y mandado por ley, porque es que lo dice el Código Civil, se ha logrado
no se ha logrado. Se logra con los cambios sociales y estructurales a través de la educación, de la sensibilización, de no seguir perpetuando esos valores que están basados en la dominación, superioridad del hombre sobre la mujer, sino en valores de igualdad. A ver, eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que abandonar conceptos como el que si yo obtengo la custodia exclusiva o incluso compartida, soy el ganador de esta guerra, de vencidos y vencedores. O sea, los vencedores deben ser los hijos. Y si yo tengo un horario porque estoy incorporada plenamente a mi profesión y yo tengo un horario y de 12 horas de trabajo, yo, madre, que quiero a mis hijos igualmente, aunque trabaje 12 horas al día, tengo que ser responsable de que no puedo ejercer ese cuidado. Y hablo de las madres porque a veces somos pues las señaladas en este sentido, te digo, para crear un nuevo conflicto entre custodias compartidas, muchas veces los padres. Y ahora, pues, por esta alarma o esta nueva, no sé cómo decirte, laberinto que se ha creado con el tema de la custodia compartida, que parece que es, no sé, una desviación de otras cuestiones, porque lo tenemos perfectamente regulado desde el 2005. Claro. Tu padre nunca has ejercido, pues porque te has incorporado a tu profesión legítimamente, porque no nos olvidemos que no nacemos padres, que a veces se nos olvida. O sea, que estamos incorporados circunstancialmente, padres o madres, a determinados horarios de trabajo, o no tenemos habilidades suficientes o no las hemos ejercido, no podemos luchar ni reclamar una custodia compartida en un juzgado como si eso fuera obtener una victoria frente a la persona con la que estamos intentando romper la relación. Y en contra del principio del interés más necesitado de protección, que es el menor, lo que va a hacer es causar un perjuicio a esos hijos o a esas hijas. Es que para la custodia compartida además hay que tener en cuenta muchísimas cosas. La edad no es lo mismo, una custodia compartida, una bebé de 6 meses que uno de 10 años o de 14 años. La cercanía de los domicilios. Si uno vive en Telde y el otro en Las Palmas y el niño o la niña estudia en Las Palmas, a ver cómo se va a hacer la custodia compartida, que va a estar una semana para acá y para allá. Pues las pruebas que se propongan en cuanto a quién ha sido la persona de referente para el cuidado de la descendencia, etcétera. Entonces, hay que ver el caso concreto realmente. Se podría hasta solicitar, porque en la práctica, en un procedimiento legal, en un juzgado de familia, el juez o la jueza ve a las partes 2, 3 veces. Con 2, 3 veces realmente, claro, están las alegaciones, los argumentos de parte y parte para solicitar una u otra custodia exclusiva o compartida, lo que sea, pero realmente se tiene la dedicación, el tiempo suficiente para saber realmente cómo es el funcionamiento de esa familia y cuáles son las medidas que yo voy a adoptar para que vayan en beneficio del menor. Y otra cosa que yo también quería decir y que es importante, independientemente de la custodia compartida y lo que decía Mercedes de vencedores y vencidos, pues no, es que pide la custodia de los niños porque se quiere quedar con la casa y encima le tengo que pasar dinero. No, o sea, claro. La ley establece que el uso y atribución de la vivienda es para los menores o las menores y el progenitor o progenitora que se le atribuye la guardia y custodia. No es ni para el padre ni para la madre cuando hay menores. Eso por una parte. Y la pensión alimenticia se establece en función de las necesidades que tengan los hijos o las hijas y los ingresos que tenga la persona que tiene que prestar esa pensión alimenticia. Se puede dar una custodia compartida, pero si uno de los progenitores tiene más ingresos que el otro, pues tendrá que pasar más dinero para cubrir esas necesidades aunque se repartan el 50% del tiempo, pero adecuada al nivel social que tenga, al nivel económico que tenga, porque tienen derecho también a eso. Es que muchas veces también el problema es de conceptos, de que no se transmite, no se educa en consenso. O sea, no se educa en igualdad, porque si no ya estos términos tenían que estar ya asumidos por la sociedad hace mucho tiempo, como en otras sociedades y en otros estados que todos conocemos, cada uno con sus particularidades, nada es del todo bueno, ¿vale? Entonces, pero estos conceptos de consenso
En cuanto a custodia compartida, lo que debemos fomentar es el consenso de los progenitores, el que puedan, exacto, el que puedan adoptar negociaciones. Oye, pues si yo durante el año estoy incorporada o trabajo en una plataforma petrolífera, vaya, por ponerte el ejemplo, sea el padre o la madre, yo trabajo en una plataforma petrolífera en la que me encuentro durante 2 meses o 3 meses, cada 6 meses, pues es imposible que yo reclame una custodia compartida para que el tiempo en el que a mí me toquen los niños o el niño se lo deje a una persona de mi confianza, sean abuelos, etcétera. O sea, esto es una locura, esto es un disparate. Y luego, sin consenso, o sea, las custodias compartidas impuestas, yo no sé si nadie se ha dado cuenta en que muchas veces progenitores no quieren asumir custodias compartidas. O sea, esto de que se imponga, nada se debe, sí se puede, pero nada se debe imponer, ni la exclusiva ni la compartida. O sea, que la compartida para los niños, dentro de un ambiente de cordialidad entre los padres y de consenso, es la ideal, yo creo que eso es indudable. Que se deba imponer sobre otras circunstancias la compartida es un error garrafal, porque hay progenitores que ni pueden, ni quieren. Claro, porque es impuesta, porque es una imposición, no sea solicitada, efectivamente. Que, o sea, que lo que se no pretende, lo que se pretende en este momento, que es extremo, no es abrir las posibilidades que ya las tenemos abiertas en el artículo 92 del 2005. Si hay acuerdo entre los padres, perfecto, es maravilloso que un hijo pueda compartir los tiempos que los padres puedan darle, que no estamos hablando nunca del 50%, los tiempos que los padres puedan darle y dedicarle a los menores con un poco de calidad. Y si no hay acuerdo también se puede. Exacto, pero de ahí a imponer a un progenitor o a otro el que se establezca una custodia compartida y que se responsabilice de tareas que nunca han sido, pues a lo mejor de su interés, porque las maternidades y paternidades responsables no vienen en un código, no, son también circunstancias personales del niño y de los padres. Y yo quería resaltar que, claro, estamos hablando realmente de la custodia compartida, pero por este anuncio que se hizo de reformar el Código Civil para poner la custodia compartida impuesta, aunque no sea solicitada, que realmente está regulado, bien porque lo piden ambas partes o porque, aunque no lo soliciten, el juez o la jueza considera que va en beneficio mayor interés del menor. Igualito puede dictar una sentencia con una custodia compartida, pero ojo, sí hace una excepción clarísima el artículo 92 actualmente, que es que en caso de violencia de género no se puede imponer la custodia compartida. Está totalmente prohibido. O si alguna de las partes está en curso en un procedimiento penal por atentar contra la integridad física, psíquica de los hijos, hijas o de la otra persona. En este sentido y en relación con lo que Tibisay está diciendo, yo creo que la finalidad de esta excepción dentro del Código Civil, la finalidad de esta excepción es precisamente porque falta el aspecto fundamental para una corresponsabilidad, que es la cordialidad, la negociación, el plano de igualdad entre los progenitores, independientemente del tiempo que cada uno dedique. En las situaciones de violencia no hay corresponsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a imponer en situaciones que incluso pueden ser conflictivas, sino de violencia, para no equilibrar situaciones de conflicto o ruptura de pareja con situaciones de violencia? ¿Cómo vamos a imponer una custodia compartida? Si hay una situación de conflicto, ¿cómo va a haber corresponsabilidad en las atenciones médicas? No nos olvidemos, bueno, que esta situación, claro, tiene que haber una cordialidad para que haya sobre la educación, el cuidado, los gastos, el día a día, la rutina. El hacer o no la comunión, que parece una cosa trivial, pues hasta para eso, en muchas ocasiones los progenitores acuden al juzgado. Vamos a ver, es que estamos en una sociedad que no ha asumido el consenso, la mediación, ni siquiera los aspectos más importantes que son
lo que respecta a los hijos. O sea. Brevemente, Mercedes, perdón te interrumpa, Tibisay, el tiempo es oro. Última pregunta, muy breve, porque tendrían que venir Sí. otra vez a hablar de la custodia compartida, porque esto es Sí, un el tema tema. bastante largo. Ventajas y desventajas de la custodia compartida. En este sentido, para mí la mayor ventaja es que se pudiera establecer custodias compartidas en la mayor medida posible, siempre que las circunstancias personales lo aconsejen. O sea, no cabe duda que la custodia compartida, el que los menores tengan acceso al padre y a la madre con total libertad y dependiendo de las circunstancias del niño o de los niños, vamos, y de los padres es lo ideal. ¿Vale? Es lo ideal, siempre que los progenitores sean corresponsables, se dediquen a los hijos, haya una cordialidad, haya comunicación, Y una haya circunstancia, consenso lo de los y domicilios. que efectivamente, porque como dice que Tibisay, no. a ver, si hay 2 domicilios y sobre todo a estas alturas de la vida que ya prácticamente nos vamos a quedar sin viviendas en propiedad y los domicilios son el alquiler, los 2, que cada vez los casos son más notables, entonces, y el niño resulta que estudia o la niña estudia en el colegio en una determinada zona, cuando va a vivir con el otro progenitor que vive en otro municipio, pero que además es estupendo y le dedica el mismo tiempo que el anterior, a ver, a las 7 de la mañana tiene que salir de Telde o de San Bartolomé de Tirajana o de San Mateo para venir y llegar a las 8:30 al instituto en Tomás Morales. Es imposible. Entonces también hay que tener en cuenta las circunstancias, fundamental, las circunstancias de cada caso concreto en beneficio fundamental de los menores y además también quiero resaltar el que se debería dotar de recursos a los juzgados de familia para un seguimiento a las ejecuciones de esos regímenes de visitas y de esas custodias posteriores a la salida de los juzgados, que a veces no se acomodan a la realidad, sea consensuada de mutuo acuerdo en los juzgados o sea impuesta. A veces después resulta que no se acomoda a la realidad como se pensó. Para eso también están los procedimientos de modificación de medidas, o sea, el que se adopte una custodia compartida o exclusiva no quiere decir que sea eterna. Si las circunstancias, pues, son otras, se puede modificar en el sentido que se adecua a las circunstancias de cada familia. Yo creo que eso sería lo ideal. Bueno, pues me he comido el tiempo, Tibisay. Algo que quieras añadir. Mercedes, maravillosamente lo he dicho todo, yo pensaba decir lo mismo. De todos modos, les invitamos a un nuevo programa para hablar exclusivamente de la custodia compartida, que es un tema muy interesante y sobre todo cuando nos habla de los medios de comunicación y los y las que nos escuchan y nos ven no tenemos mucha idea de lo que es. Gracias, Tibisay Peñate, gracias a ti. Muchas gracias por a ti. estar aquí hoy hablando de guarda y custodia compartida y mujeres en situación de violencia de género. Espero que el programa de hoy haya sido sagrado y volvemos con otro nuevo programa. Muy buenos días, Gran Canaria.